Leyes de Manú. Versión castellana de V. García Calderón, de la traducción del sánscrito al francés de Alois Eleurdes Longchamps. Libro tercero. Matrimonio, deberes del jefe de familia. Versículo 1. El estudio de los Vedas, prescrito al novicio en la casa de su director, debe durar 36 años o la mitad o la cuarta parte de este tiempo, en fin hasta el momento en que los comprenda perfectamente. Versículo 2. Después de haber estudiado por orden, una rama, ska, de cada uno de los libros sagrados o de los dos, o aun de uno solo, quien no ha infringido jamás las reglas del noviciado puede entrar a la orden de los dueños de casa, griastas. Versículo 3. Famoso por el cumplimiento de sus deberes, habiendo recibido de su padre natural o de su padre espiritual el presente de la Santa Escritura, el que ha estudiado bajo su dirección debe ser gratificado por él, antes de su matrimonio, con el don de una vaca, estando adornado con una guirnalda y sentado sobre un sitial elevado. Versículo 4. Que habiendo recibido el asentimiento de su director, habiéndose purificado con un baño según la regla, el Dwidja, cuyos estudios han terminado, se despose con una mujer de su misma clase y provista de signos convenientes. Versículo 5. La que no desciende de uno de sus abuelos maternos o paternos, hasta el 6º grado, literalmente, el que no es apinda por lado de madre o de padre. Véase lib. V. Est. 60. Y que no pertenece a la familia de su padre o de su madre por un origen común probado por el nombre de familia, conviene perfectamente a un hombre de las 3 primeras clases para el matrimonio y la unión carnal. Versículo 6. Debe evitar, uniéndose a una esposa, las 10 familias siguientes, aun cuando fueran muy considerables y muy ricas en vacas, cabras, ovejas, bienes y granos, a saber. Versículo 7. La familia en que no se frecuentan los sacramentos, la que no produce hijos varones, aquella en la que no se estudia la Santa Escritura, aquellos cuyos miembros tiene el cuerpo cubierto de largos pelos o sufren ya sea de almorranas, de tisis, de dispepsia, de epilepsia, de lepra blanca, de elefantiasis. Versículo 8. Que no se case con una muchacha que tenga los cabellos rojizos o que posea un miembro de más, que esté a menudo enferma o que no tenga vellos o sea demasiado velluda o insoportable por su habladuría, o que tenga los ojos rojos. Versículo 9. O que lleve el nombre de una constelación, de un árbol, de un río, de un pueblo bárbaro, de una montaña, de un pájaro, de una serpiente o de un esclavo, o cuyo nombre recuerde un objeto espantoso. Versículo 10. Que escoja una mujer bien formada, cuyo nombre sea agradable, que tenga el modo de caminar gracioso de un cisne o de un pequeño elefante, cuyo cuerpo esté revestido de ligero vello, cuyos cabellos sean finos, cuyos dientes sean pequeños y cuyos miembros sean de una dulzura encantadora. Versículo 11. Un hombre sensato no debe desposarse con una muchacha que no tenga hermano o cuyo padre no es conocido, por el temor, en el primer caso, de que le sea concedida por el padre solo con el intento de adoptar el hijo que ella podría tener, véase lib. 9, versículos 127 y 136, o, en el segundo caso, de contraer un matrimonio ilícito. Versículo 12. Está ordenado a los Dwidjas el que tomen mujer de su clase en el primer matrimonio, pero cuando el deseo le lleva a casarse de nuevo, deben preferirse las mujeres según el orden natural de clases. Versículo 13. Un sudra no debe tener por mujer sino a una sudra, un vaisya puede escoger en la clase servil y en la suya,
un kshatriya en las dos clases mencionadas y en la suya propia, un brahman en estas tres clases y en la clase sacerdotal. Versículo 14. No se menciona en ninguna historia antigua el que un brahman o un kshatriya, aun en caso de miseria, es decir, a falta de una mujer de la misma clase. Comentario, haya tomado como primera mujer a una moza de la clase servil. Versículo 15. Los Wiccas, bastante insensatos para desposarse con una mujer de la última clase, rebajan pronto sus familias y su prole a la condición de los Sudras. Versículo 16. El que se casa con una Sudra, si forma parte de la clase sacerdotal, degradado queda inmediatamente, según Atri, uno de los 10 Prajnapatis, pasa por ser el autor de un tratado de leyes que existe todavía. Y el hijo de Uttatya, Gotama, legislador del que se citan textos todavía. Al nacerle un hijo, si pertenece a la clase militar, al decir de Sonaka, Mun de gran celebridad y descendiente de Suhotra, rey de Kasi. Cuando este hijo tiene un hijo varón, si es de la clase comercial, según Brigu, uno de los 10 Prajnapatis y narrador de las leyes de Manu. Habla aquí de sí mismo en tercera persona, está contado en el número de legisladores. Versículo 17. El brahman que no se casa con una mujer de su clase y que introduce en su lecho a una sudra desciende a la mansión infernal, si tiene un hijo de ella es despojado de su calidad de brahman. Versículo 18. Cuando un brahman se hace asesorar por un sudra en las ofrendas a los dioses, las oblaciones a los manes y los deberes hospitalarios, los dioses y los manes no comen lo que les es ofrecido y él mismo no obtiene el cielo como recompensa de la hospitalidad. Versículo 19. Para aquel cuyos labios están manchados por los de una sudra, literalmente, por el que bebe espuma de los labios de una sudra, que está manchado por su aliento y que tiene en ella un hijo, la ley no establece ninguna expiación. Versículo 20. Ahora conoced sucintamente los 8 modos de matrimonio que se usan en las 4 clases, uno buenos, otros malos en este mundo y en el otro. Versículo 21. El modo de Brahma, el de los dioses, Devas, el de los santos, Rishis, el de los creadores, Prajnapatis, el de los malos genios, Asuras, el de los músicos celestes, Gandharvas, el de los gigantes, Raktasas, en fin, el último y más vil, el de los vampiros, Pisachas. Véase más arriba, Liv. Y, Est. 37. Versículo 22. Voy a explicaros enteramente cuál es el modo legal para cada clase, cuáles son las ventajas o las desventajas de cada modo y las buenas o malas cualidades de los niños que provienen de ellos. Versículo 23. Sépase que los 6 primeros matrimonios en el orden enunciado se permiten a un brahman, los 4 últimos a un kshatriya, los mismos a un vaisya o a un sudra, con excepción del modo de los gigantes. Versículo 24. Hay legisladores que consideran convenientes para un brahman solo los 4 primeros, que no asignan al kshatriya sino el modo de los gigantes, al vaisya y el sudra solo el de los malos genios. Versículo 25. Pero aquí, en este libro, entre los 5 últimos matrimonios, 3 están reconocidos como legales y 2 como ilegales. El modo de los vampiros y el de los malos genios no deben ponerse en práctica jamás. Versículo 26. Ya sean separados, ya reunidos, están reunidas estas 2 maneras cuando un kshatriya, de acuerdo con una joven que ama, la rapta a mano armada para casarse con ella. Comentario.
Hállase un ejemplo de la reunión de estas dos maneras en un episodio del Bhagavata Purana intitulado Matrimonio de Rumini y del cual ha publicado el señor Langlois una traducción en sus melanges de literatura sánscrita. Los matrimonios antes enunciados, el de los músicos celestes y el de los gigantes, están permitidos al kshatriya por la ley. Versículo 27. Cuando un padre, después de haber dado a su hija un vestido y adornos, la conceda a un hombre versado en la Santa Escritura y virtuoso, a quien él mismo ha invitado y a quien recibe honrosamente, se dice que este matrimonio legal es el de Brahma. Versículo 28. El modo llamado divino por los munis es aquel por el que, habiendo comenzado la celebración de un sacrificio, un padre después de haber adornado a su hija, la concede al sacerdote que oficia. Versículo 29. Cuando, según la regla, un padre concede la mano de su hija, después de haber recibido del pretendiente una vaca y un toro, o dos parejas semejantes, para la celebración de una ceremonia religiosa o para darlos a su hija, pero no como gratificación, se llama este modo el de los santos. Versículo 30. Cuando un padre casa a su hija con los honores convenientes, diciendo, practicad los dos juntos los deberes prescritos, este modo es declarado el de las criaturas. Versículo 31. Si el pretendiente recibe con plena satisfacción la mano de una hija haciendo presente según sus facultades a los padres y a la joven, se llama a este matrimonio el de los malos genios. Versículo 32. La unión de una joven y de un joven como resultado de su voto mutuo, se llama matrimonio de los músicos celestes. Nacido del deseo tiene por fin los placeres del amor. Versículo 33. Cuando se rapta por fuerza de la casa paterna a una joven que pide auxilio y que llora, después de haber asesinado o herido a cuantos quieren oponerse a esta violencia y haber abierto brecha en los muros, se llama a este modo el de los gigantes. Versículo 34. Cuando un amante se introduce secretamente junto a una mujer dormida o embriagada por un licor espirituoso o cuya razón está extraviada, este execrable matrimonio, llamado el modo de los vampiros, es el octavo y el más vil. Versículo 35. Concierne que el don en matrimonio de una moza sea precedido en la clase sacerdotal de libaciones de agua, pero en las otras clases, la ceremonia tiene lugar según el deseo de cada uno. Versículo 36. Aprended ahora, oh brahmanes. Por la exposición completa que de ellos voy a haceros, las cualidades asignadas por Manu a cada uno de estos matrimonios. Versículo 37. Si el hijo nacido de mujer casada según el modo Brahma, se entrega a la práctica de las obras piadosas, libra del pecado a 10 de sus antepasados, a 10 de sus descendientes y a sí mismo como 21º. Versículo 38. Quien debe el ser a una mujer casada según el modo divino, salva a 7 personas de su familia en línea ascendente y en la línea descendiente. El que ha nacido de un matrimonio según el modo de los santos, salva a 3 y el que proviene de la unión conyugal celebrada según el modo de los creadores rescata a 6 de ellos. Versículo 39. De los 4 primeros matrimonios, siguiendo el orden, comenzando por el modo de Brahma, nacen hijos que brillan del resplandor de la ciencia divina, estimados por los hombres virtuosos. Versículo 40. Dotados de un físico agradable y de la cualidad de bondad, opulentos, ilustres, que gozan de todos los placeres, exactos en el cumplimiento de sus deberes, y que viven 100 años. Versículo 41. Pero los 4 otros malos matrimonios que quedan, producen hijos crueles, mentirosos,
que tienen horror a la Santa Escritura y a los deberes que ella prescribe. Versículo 42. De los matrimonios irreprochables nace una posteridad irreprochable, de los matrimonios reprensibles una posteridad despreciable. Deben, pues, evitarse los matrimonios dignos de desprecio. Versículo 43. Está ordenada la ceremonia de la unión de las manos. La unión de las manos de los dos esposos es parte esencial de la ceremonia del matrimonio, llamada, a causa de esto panigra, unión de las manos, punto. Cuando las mujeres son de la misma clase que sus maridos, cuando pertenecen a otra clase, he aquí la regla que es preciso seguir en la ceremonia del matrimonio. Versículo 44. Una moza de la clase militar que se casa con un brahmán debe coger una flecha, la que su marido debe al mismo tiempo tocar con la mano. Una moza de la clase comerciante, si se casa con un brahmán o un kshatriya, debe coger un aguillón, una joven sudra, el borde de un manto, cuando se une a un hombre de una de las tres clases superiores. Versículo 45. Que el marido se aproxime a su mujer en la estación favorable al ahijamiento, anunciada por el derrame sanguíneo, y que esté siempre fielmente ligado a ella, aun en cualquier otro tiempo, con excepción de los días lunares prohibidos, véase el libro cuarto, versículo 128. Puede acercársele con amor, seducido por la atracción de la voluptuosidad. Versículo 46. 10 días y 16 noches, cada mes, a partir del momento en que aparece la sangre, con 4 días distintos prohibidos por las gentes de bien, forman lo que se llama la estación natural de las mujeres. Versículo 47. De estas 16 noches, las 4 primeras están prohibidas, véase el libro cuarto, versículo 40. Así como la 11ª y la 13ª, las 10 otras noches están aprobadas. Versículo 48. Las noches pares, entre estas 10 últimas, son favorables a la procreación de los hijos, y las noches impares a la de las hijas. En consecuencia, quien desea un hijo debe acercarse a su mujer en la estación favorable y en las noches pares. Versículo 49. No obstante, un hijo varón es engendrado si la simiente del hombre está en más grande cantidad. Cuando ocurre lo contrario, es una hija. Una cooperación igual produce un eunuco, o un varón y una mujer. En caso de debilidad o de agotamiento, hay esterilidad. Versículo 50. Quien durante las noches prohibidas y durante otras 8, se abstiene del comercio conyugal, es tan casto como un novicio, cualquiera que sea la orden en que se encuentre, en la de dueño de casa o en la de anacoreta. Versículo 51. Un padre que conoce la ley no debe recibir la menor gratificación al casar a su hija, pues al hombre que por avaricia acepta semejante gratificación, se le considera como si hubiera vendido a su hija. Versículo 52. Cuando los padres, por extravío de espíritu, entran en posesión de los bienes de una mujer, de sus carruajes o de sus vestidos, descienden estos malvados a la mansión infernal. Versículo 53. Algunos hombres instruidos dicen que el presente de una vaca, de un toro, hecho por el pretendiente en el matrimonio según el modo de los santos, es una gratificación dada al padre, pero no tiene razón. Toda gratificación, ligera o considerable, recibida por un padre al casar a su hija, constituye una venta. Versículo 54. Cuando los padres no se apropian los presentes que están destinados a la joven, no es venta, es, simplemente, una galantería hecha a la joven esposa y un testimonio del afecto. Versículo 55.
Las mujeres casadas deben ser colmadas de atenciones y de presentes por sus padres, sus hermanos, sus maridos y los hermanos de sus maridos, cuando éstos desean larga prosperidad. Versículo 56. Donde se honra a las mujeres, están satisfechas las divinidades, pero cuando no se las honra, son estériles todos los actos piadosos. Versículo 57. Toda familia en que las mujeres viven afligidas no tarda en extinguirse, pero cuando no son desgraciadas, la familia aumenta y prospera en toda circunstancia. Versículo 58. Las casas malditas por las mujeres de una familia a las cuales no se les han rendido los homenajes debidos, se destruyen enteramente como si fueran destruidas por un sacrificio mágico. Versículo 59. Por lo que los hombres que tienen deseos de riqueza deben tener consideraciones con las mujeres de su familia, darles adornos, vestidos y manjares escogidos, en tiempo de las fiestas y de las ceremonias solemnes. Versículo 60. En toda familia en que el marido se complace con su mujer y la mujer con su marido, está asegurada para siempre la felicidad. Versículo 61. En verdad, si una mujer no está adornada de brillante manera, no hará nacer la alegría en el corazón de su esposo, y si el marido no siente alegría, el matrimonio quedará estéril. Versículo 62. Cuando una mujer brilla por su adorno, toda su familia igualmente resplandece, pero si ella no resplandece, la familia no goza de brillo alguno. Versículo 63. Contrayendo matrimonios reprensibles, omitiendo las ceremonias sagradas, descuidando el estudio de la Escritura Santa, faltando al respeto a los brahmanes, las familias caen en envilecimiento. Versículo 64. Ejerciendo las artes, como la pintura, dedicándose a tráficos como la usura, procreando hijos solo con mujeres sudras, comerciando en vacas, caballos, carruajes, labrando la tierra, sirviendo a un rey. Versículo 65. Sacrificando para los que no tienen derecho de ofrecer sacrificios y negando la recompensa futura de las buenas acciones, las familias que abandonan el estudio de los libros santos, se destruyen rápidamente. Versículo 66. Pero, por el contrario, las que poseen las ventajas que procura el estudio de los libros sagrados, aunque ellas tengan poco bien, se cuentan en el número de las familias honorables y adquieren gran renombre. Versículo 67. Que el dueño de casa haga con el fuego nupcial, según la regla prescribe, las ofrendas domésticas de la tarde y de la mañana y las de las 5 grandes oblaciones que deben ser cumplidas con este fuego y el cocido diario de los alimentos. Versículo 68. El jefe de la familia tiene 5 lugares o utensilios que pueden causar la muerte de los animalitos, literalmente, 5 instrumentos de muerte. A saber, el atrio, la piedra de moler, la escoba, el mortero y el pilón, el cántaro de agua, al emplearlos está ligado por el pecado. Versículo 69. Pero para la expiación de las faltas involuntarias que resultan del empleo de estos objetos mencionados en orden, han instituido los maarchis 5 grandes ofrendas, maahaides, que deben hacer cada día los dueños de las casas. Versículo 70. En la acción de recitar, de leer y de enseñar, consiste la adoración del Veda. La libación de agua es la ofrenda a los manes, pitris. La libación del agua no es la única cosa que se ofrenda a los manes. Véase más adelante versículo 82. La mantequilla líquida esparcida en el fuego es la ofrenda a las divinidades. El arroz o cualquier otro alimento dado a las criaturas vivas, es la ofrenda a los espíritus.
El cumplimiento de los deberes hospitalarios es la ofrenda a los hombres. Versículo 71. Quien no descuida estas 5 grandes oblaciones, en cuanto está en su poder, no se mancha con los pecados que causa el empleo de los utensilios matadores, aun permaneciendo siempre en su casa. Versículo 72. Pero quien no tiene consideraciones para con 5 clases de personas, a saber, los dioses, los huéspedes, las personas de que debe cuidar, los manes y él mismo, no vive, aunque respire. Versículo 73. Se les ha llamado también a las 5 oblaciones, adoración sin ofrenda, auta, ofrenda, uta, ofrenda excelente, prauta, ofrenda divina, bramiauta, buena comida, prasita. Literalmente, cosa bien comida. Versículo 74. La adoración sin ofrenda es el recitado y la lectura de la Santa Escritura. La ofrenda es la acción de arrojar mantequilla clarificada al fuego. La ofrenda excelente es el alimento dado a los espíritus. La ofrenda divina es el respeto para con los brahmanes y la buena comida es el agua o el arroz presentado a los manes. Versículo 75. Que el dueño de la casa cumpla siempre con leer la Escritura Santa y con hacer la ofrenda a los dioses, pues si hace con exactitud esta ofrenda, sostiene a este mundo con los seres móviles e inmóviles que encierra. Versículo 76. La ofrenda de mantequilla clarificada, arrojada de manera conveniente en el fuego, se eleva al sol en vapor, del sol baja en lluvia. De la lluvia nacen los vegetales alimenticios. De estos vegetales sacan su sustento las criaturas. Versículo 77. Del mismo modo que todos los seres animados no viven sino con ayuda del aire, así también todas las órdenes no viven sino por la ayuda del dueño de casa. Versículo 78. Por la razón de que los hombres de las 3 otras órdenes están todos los días sostenidos por el dueño de casa merced a los santos dogmas y a los alimentos que de él reciben, por esto la orden del jefe de la familia es la más eminente. Versículo 79. Que, en consecuencia, quien desee gozar de una felicidad inalterable en el cielo y ser siempre feliz aquí abajo, cumpla con el mayor cuidado los deberes de su orden. Los hombres que no tienen imperio sobre sus sentidos no son capaces de cumplir estos deberes. Versículo 80. Los santos, los manes, los dioses, los espíritus y los huéspedes piden a los jefes de familia las oblaciones prescritas. El hombre que conoce su deber debe satisfacerlos. Versículo 81. Que honre a los santos recitando la Santa Escritura, a los dioses con oblaciones al fuego, según la ley, a los manes con servicios fúnebres, esradas, a los hombres presentándoles alimentos, a los espíritus dando alimentos a los seres animados. Versículo 82. Que haga todos los días una ofrenda, esrada, con arroz o con otro grano o con agua o con leche, raíces y frutas, a fin de atraer hacia sí la benevolencia de los manes. Versículo 83. Puede convidar a un brahmán a aquella de las 5 oblaciones que se realiza en honor de los manes, pero no debe admitir a nadie en la que está dirigida a todos los dioses. Versículo 84. Después de haber preparado el alimento destinado a ser ofrecido a todos los dioses, que haga el Dvitja todos los días, en el fuego doméstico, la oblación, Homa, a las siguientes divinidades, con las ceremonias usuales. Versículo 85. Desde luego a Añi, dios del fuego, regente de uno de los puntos cardinales, del sudeste. Y Soma o Chandra, dios que preside a la luna, Lunus, punto. Separadamente, después a los 2 juntos, enseguida a los dioses congregados, Visvasdevas,
Visvasdevas, dioses de una clase particular y de los que hay 10, sus nombres son Vasu, Satya, Kratu, Daksa, Kala, Kama, Driti, Kuru, Pururava y Madrava, Wosen. Y a Danwantari, dios de la medicina, salido del mar al mismo tiempo que la ambrosía, Ambita. Versículo 86. A Ku, diosa que preside el día siguiente a la luna nueva. A Anumati, diosa que preside el día que le sigue a la luna llena. Al Señor de las criaturas, Prajapati. El nombre de Prajapati conviene a varias divinidades o santos varones. Se trata aquí quizás de Viraj. A Yava y a Prithvi. Yava es la diosa del cielo y Prithvi de la tierra. Cada una de las oblaciones que preceden debe acompañarse con la exclamación Svaa, así, Svaa Añi, Svaa Soma, etc., y en fin, al fuego del buen sacrificio. Versículo 87. Que después de haber hecho así la ofrenda de la mantequilla y del arroz en un profundo recogimiento, vaya a hacer cada una de las 4 regiones celestes, caminado del este al sur y así sucesivamente, y que dirija la oblación, Bali, a Indra, jefe de los Devas rey del cielo, Svarga, es el regente de uno de los 8 puntos cardinales, del este. Tiene por arma el arco iris y su cuerpo está cubierto de 1000 ojos que son las estrellas. Su reino concluye al cabo de uno de los 14 manguantaras, periodos de Manú, que componen un kalpa o día de Brahma. Entonces el Indra reinante es reemplazado por el que entre los dioses, los asuras o los hombres ha merecido en mayor grado este honor. Aún antes del término fijado podría ser desposeído por un santo que hubiera practicado austeridades que lo hicieran digno del trono de Indra. Este temor lo preocupa a menudo, y tan luego como un santo se entrega a piadosas mortificaciones capaces de inquietarlo, le envía una seductora ninfa, Apsara, para tratar de hacerlo sucumbir y quitarle así todo el fruto de sus austeridades. Véase la historia de Kandu traducida por el señor Chesi, Journal Asiatic, volumen I, el episodio de Sakuntala sacado del Mahabharata y el de Visvamitra en el Ramayana, lib. I, cap. C2 il Sib. Yama es el juez de los muertos y el regente del mediodía. Soberano del infierno, recompensa o castiga a los mortales según sus obras, envía a los buenos al cielo y a los malos a las mansiones infernales. Varuna, dios de las aguas, preside al oeste. Es también considerado como el castigador de los malos, los retiene en el fondo de los abismos y los envuelve en lazos formados con serpientes, y Kubera, el texto pone hindú y el comentario Soma. Estos 2 nombres designan generalmente a Chandra, dios de la luna, pero es evidente que se trata aquí del regente del norte, Kubera, llamado también Soma e hindú. Kureva es el dios de las riquezas, así como a los genios que forman su acompañamiento, estas oblaciones deben hacerse del lado este, tratándose de Indra, regente del este y de los genios de su comitiva, del lado sur si se trata de Yama, regente del mediodía, del lado oeste si de Varuna y del norte si de Kubera. La fórmula es adoración, Nama, a Indra. Comentario. Versículo 88. Que arroje arroz cocido en su puerta, diciendo, adoración a los vientos, Maruts, al agua, diciendo, adoración a las divinidades, estas divinidades residen en los árboles, véase el 4º acto del drama de Sakuntala, traducido por el señor Chesi, página 124 de la edición en octavo. De las ondas sobre su mano de mortero y su mortero, diciendo, adoración a las divinidades de los bosques. Versículo 89.
que rinda homenaje a Sri o Lakshmi, diosa de la abundancia y de la prosperidad, es en la mitología, la esposa del dios Vishnu. Parece que su nombre de Sri tuviera alguna analogía con el de Ceres. Del lado del noreste, junto a su almohada, a Bhadrakali, una de las formas de la diosa Durga, Wilson. Hacia el sudoeste, al pie de su lecho, a Brahma y a Vastospati. Vastospati parece ser un dios doméstico, según el señor Wilson. Vastospati es un nombre de Indra. En medio de su mansión. Versículo 90. Que arroje al aire su ofrenda a los dioses congregados, Vaisvas, que la haga de día a los espíritus que caminan de día, y durante la noche a los que caminan de noche. Versículo 91. En el piso superior de su habitación, o tras ella, debe hacer una oblación por la prosperidad de todos los seres, y ofrecer todo el resto a los manes, con el semblante vuelto hacia el mediodía. Versículo 92. Debe arrojar al suelo poco a poco la parte de alimento destinada a los perros, a los hombres degradados, a los alimentadores de perros, a los que están atacados de elefantiasis o de consunción pulmonar, a las cornejas y a los gusanos, también Soma e hindú. Kureva es el dios de las riquezas. Versículo 93. El Brahman que honra así constantemente a todos los seres, llega a la eterna mansión, bajo forma resplandeciente, por un camino directo. Versículo 94. Que, después de haber cumplido de tal manera el acto de las oblaciones, ofrezca alimentos a su huésped antes que a cualquier otro, y de limosna al novicio mendigo, según la regla, dándole una medida de arroz equivalente a un bocado. Versículo 95. Cualquiera que sea la recompensa que obtenga un discípulo por la obra meritoria de haber dado una vaca a su padre espiritual, según la ley, el Dvitja dueño de casa obtiene la misma recompensa por haber dado una medida de arroz al novicio mendigo. Versículo 96. Que cuando solo tiene preparado poco arroz, de solamente una medida, después de haberla condimentado, o que de un vaso de agua guarnecido de flores y de frutos a un Brahman que conoce el verdadero sentido de los libros santos, después de haberlo honrado según la regla. Versículo 97. Las ofrendas hechas a los dioses y a los manes por hombres ignorantes no producen fruto alguno, cuando, en su extravío, dan una parte de ellas a brahmanes privados del brillo que comunica el estudio de la Santa Escritura, y quienes son comparables a cenizas. Versículo 98. Pero la oblación vertida en la boca, literalmente, en el fuego de la boca, de un Brahman resplandeciente de saber divino y de austera devoción, debe sacar de la más difícil situación a quien lo ha hecho y descargarlo de una gran falta. Versículo 99. Que, cuando un huésped se presente, el dueño de la casa le ofrezca, con las formas prescritas, un asiento, agua para lavarse los pies y el alimento que condimentó lo mejor posible. Versículo 100. Aun cuando un dueño de casa no viva sino de grano segado, y haga oblaciones a los 5 fuegos, estos 5 fuegos son el Garapatia, el Daksina, el Avanilla, véase más arriba Lib. 2, Est. 231, el Avasatya y el Sabya. No se conoce el sentido exacto de estas dos últimas palabras. Véase Wilson, Malady and Macaba, página 7. El Sabya, según el comentador, es el fuego que se trae para calentarse cuando se tiene frío. El Brahman que no recibe en la morada de este hombre los honores de la hospitalidad, se atrae el mérito de todas sus obras pías. Versículo 101. Hierba, tierra para reposar, agua para lavarse los pies, dulces palabras, he aquí lo que nunca falta en la casa de las gentes de bien.
Versículo 102. Al brahmán que reposa una sola noche bajo el techo hospitalario, se le llama huésped, atiti, porque no permanece siquiera durante el espacio de un día lunar, titi. Versículo 103. Que el jefe de familia no considere como huésped al brahmán que mora en el mismo pueblo que él o al que viene por pasatiempo a visitarlo a la casa donde vive su mujer y donde están encendidos sus fuegos. Versículo 104. Los dueños de casa bastante desatinados para tomar parte en la comida de otro, se ven reducidos después de su muerte, en castigo de esta conducta, a la condición de ganados de los que le dieron alimentos. Versículo 105. Un dueño de casa no debe, en la tarde, rehusar hospitalidad a quien la puesta del sol le trae porque no tuvo tiempo de regresar a su morada, ya llegue a tiempo, o ya muy tarde, es decir, antes o después de la oblación y la comida de la tarde. Comentario, punto. Este huésped no debe permanecer en la casa sin comer allí. Versículo 106. Que el jefe de familia no coma ningún guiso sin dar de él a su huésped. Honrar a quien se recibe es el medio de obtener riquezas, gloria, una larga existencia y el paraíso, es Varga. Versículo 107. Según reciba superiores, inferiores o iguales, es preciso que el asiento, el lugar y el lecho que les ofrece, que las cortesías que le hace en el momento de su partida, que su cuidado en servirlos, estén en proporción a su respectivo cargo. Versículo 108. Si sobreviene un nuevo huésped cuando está terminada la oblación a los dioses, así como las ofrendas, el dueño de casa debe hacer lo mejor posible para darle alimentos, pero no comenzar de nuevo la ofrenda, Bali. Versículo 109. Que un brahmán no proclame su familia y su linaje para ser admitido a una comida, pues quien con este motivo los manifiesta, es llamado por los sabios comedor de cosas vomitadas. Versículo 110. A un hombre de la clase real no se le considera como huésped en la casa de un brahmán, como tampoco a un vaisya, a un sudra, a un amigo de este brahmán, a uno de sus parientes paternos y a su director. Versículo 111. Pero si un kshatriya llega a la casa de un brahmán en calidad de huésped, este brahmán puede darle también de comer, cuando los brahmanes mencionados están ahitos. Versículo 112. Y que, aun cuando un vaisya y un sudra han entrado en su casa en calidad de huésped, los haga comer con sus sirvientes manifestándoles benevolencia. Versículo 113. En cuanto a sus amigos y a las otras personas que vienen a visitarlo por afecto, debe hacerles tomar parte en la comida destinada a su mujer y a sí mismo después de haber preparado los guisos lo mejor posible. Versículo 114. Que sin vacilar, sirva el alimento, antes de ofrecerlo a sus huéspedes, a las mujeres recién casadas, a las mozas, a los enfermos y a las mujeres encinta. Versículo 115. El insensato que come primero sin haber ofrecido nada a las personas mencionadas, no sabe, tomado su alimento, que él mismo servirá de pasto a los perros y a los buitres. Versículo 116. Pero que, cuando estén ahitos sus huéspedes, sus padres y sus sirvientes, coman el dueño de casa y su mujer lo que sobra de la comida. Versículo 117. Que, después de haber honrado a los dioses, a los santos, a los hombres, a los manes y a las divinidades domésticas, se nutra el dueño de casa con el resto de las ofrendas. Versículo 118. Solo de pecado se nutre quien hace cocer para sí solo. En efecto, la comida hecha con las obras de la oblación es llamada alimento de las gentes de bien.
Versículo 119. Un rey, un sacerdote que celebra, un brahmán cuyo noviciado está enteramente terminado, un director, un yerno, un suegro y un tío materno, deben ser regalados de nuevo con un madhuparka al fin de un año, cuando vienen a visitar al dueño de la casa. Versículo 120. Un rey y un brahmán que están presentes a la celebración del sacrificio deben ser regalados con un madhuparka, pero no cuando está concluida la oblación, tal es la regla. Los otros, por el contrario, deben recibir el madhuparka. El madhuparka es un obsequio de miel, de leche cuajada y de frutas, aun cuando no lleguen en el momento de la oblación. Versículo 121. Que al terminar el día, estando preparado el arroz, haga la esposa una ofrenda, sin recitar la fórmula sagrada, excepto mentalmente, pues la oblación dirigida a los dioses congregados está prescrita para la tarde y para la mañana, así como las otras oblaciones. Versículo 122. De mes en mes, el día de la nueva luna, el brahmán que alimenta el fuego, después de haber dirigido a los manes la ofrenda de los pasteles, pindas, debe hacer la esrada. La palabra esrada tiene un sentido bastante extenso y se aplica a diversas clases de ceremonias en honor de los dioses y de los manes. El objeto de la esrada, celebrada para un pariente recientemente fallecido, es hacer llegar su alma a la mansión celeste y deificarlo en cierto modo entre los manes. Sin esto, según la creencia de los indios, este alma continuaría circulando aquí abajo entre los malos espíritus. Otras esradas como la de la luna nueva, se hacen en honor de diferentes antepasados y de los manes en general y tienen por objeto asegurar su felicidad en el otro mundo. La ofrenda cotidiana, que forma parte de las 5 grandes oblaciones, es también una esrada, llamada nitya, es decir, constante, porque debe hacerse todos los días. Véase la memoria del señor Colebruoque sobre las ceremonias religiosas de los indios, en el 7º volumen de las Recherches Asiatiques. Comida fúnebre, llamada pindanguaria, después de la ofrenda. Versículo 123. Los sabios han llamado pindanguaria. La palabra pindanguaria se compone de pinda, pastel, anu, después aria, que debe comerse. Al festín, esrada, mensual en honor de los manes porque se celebra después de la ofrenda de los pindas o pasteles de arroz, y hay que tener mucho cuidado de hacerlo con carnes aprobadas por la ley. Versículo 124. Os haré saber exactamente cuáles son los brahmanes que deben ser invitados a esta comida y cuáles ser excluidos, cuál debe ser su número y los manjares que se les deben presentar. Versículo 125. Que el dueño de casa reciba a 2 brahmanes en la esrada de los dioses, y a 3 en la que se celebra para su padre, su abuelo paterno y su bisabuelo paterno, o solamente a 1 en cada una de estas ceremonias. Por rico que sea, no debe tratar de recibir a mucha gente. Versículo 126. Las 5 ventajas siguientes, la honorable acogida hecha a los brahmanes, el lugar y el tiempo favorables, la pureza, el favor de recibir brahmanes, se reducen a nada por recibir a una asamblea demasiado numerosa. En consecuencia, no debe desear numerosa asamblea. Versículo 127. La ceremonia en memoria de los muertos se llama servicio de los manes. Esta ceremonia, prescrita por la ley, trae sin cesar toda clase de prosperidades a quien la celebra exactamente el día de la luna nueva. Versículo 128. Las oblaciones a los dioses y a los manes deben ser dadas por los que las hacen, a un brahmán versado en la Santa Escritura. En efecto, lo que se da a este hombre venerable produce excelentes frutos. Versículo 129.
Aunque esté invitado solo un brahman instruido a la oblación a los dioses y hecha a los manes, se obtienen una hermosa recompensa, pero no alimentando a una multitud de gentes que no conocen los libros santos. Versículo 130. Que quien celebra la ceremonia averigüe donde hay un brahman que ha llegado al término de la lectura del Veda, subiendo en el examen de la pureza de su familia hasta un grado lejano. Tal hombre es digno de compartir las oblaciones a los dioses y a los manes, es un verdadero huésped. Versículo 131. En una esrada donde 1.000.000 de hombres ajenos al estudio de los libros sagrados recibiría alimento, tendrá más mérito según la ley la presencia de un solo hombre que conozca la Santa Escritura y que esté satisfecho de lo que se le haya dado. Versículo 132. Es preciso dar el alimento consagrado a los dioses y a los manes, a un brahman distinguido por su saber. En efecto, manos manchadas de sangre no pueden purificarse con sangre. Esto quiere decir, que no es dando nuevamente de comer a un ignorante, como se pueden borrar la falta de haber ofrecido alimento a un hombre ajeno a la doctrina sagrada. Comentario, punto. Versículo 133. ¿Cuántos bocados trague el hombre desprovisto de todo conocimiento sagrado durante una oblación a los dioses y a los manes, tantas otras bolas de fuego quemantes, armaduras de agudas puntas, traga quien efectúa la ceremonia? Versículo 134. Algunos brahmanes se consagran especialmente a la ciencia sagrada, otros a las austeridades, otros a las prácticas austeras y al estudio de los santos libros, otros al cumplimiento de actos religiosos. Versículo 135. Las oblaciones a los manes deben ser presentadas con diligencia a los brahmanes consagrados a la ciencia sagrada. Las oblaciones a los dioses pueden ser ofrecidas, con las ceremonias usuales, a las 4 órdenes de brahmanes mencionadas. Versículo 136. Puede ocurrir que un hijo que tenga por padre a un hombre ajeno al estudio de los dogmas sagrados, haya llegado él mismo al término de la lectura de los libros santos, o que un hijo que no ha leído el Veda, tenga un padre muy versado en los libros sagrados. Versículo 137. De estos dos personajes deben reconocerse como superior a aquel cuyo padre ha estudiado el Veda, pero para rendir homenaje a la Santa Escritura, es preciso recibir honrosamente al otro. Versículo 138. No se debe admitir a un amigo en la comida fúnebre, esrada, por otros presentes deben conciliarse su afecto, solo el brahman a quien no se le considera como amigo ni como enemigo, puede ser convidado a tomar parte en la esrada. Versículo 139. Aquel cuyas comidas fúnebres y cuyas ofrendas a los dioses tiene por principal motivo la amistad, no obtiene, en el otro mundo, fruto alguno de sus festines fúnebres y de sus ofrendas. Versículo 140. El hombre que, por ignorancia, contrae relaciones por medio de las comidas fúnebres, está excluido de la celeste mansión, como que está dedicado a la esrada por interés solamente, y como el más vil de los dwijas. Versículo 141. Tal ofrenda, que no consiste en un festín ofrecido a numerosos convidados, ha sido llamada diabólica, paisakli, por los sabios, está confinada en este mundo, no se aprovechan en nada para el otro mundo. Comentario, punto. Como una vaca ciega en su establo. Versículo 142. Así como el labrador que siembra grano en un terreno estéril no cosecha nada, así también quien da la ofrenda de mantequilla líquida a un brahman ignorante no obtiene de ello ventaja alguna.